Amigos, muy buenas tardes. Nosotros somos sus amigos Rubén y Cristian, dos simples mortales. Hoy grabando este video para todos aquellos que nos ven, para todos aquellos que nos escuchan en las distintas plataformas. Mi buen Rubén, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos ven, nos siguen y nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube. Ok, amigos, hoy vamos a hablarles de un tema, lógicamente está de pronto en boga toda esta parte de la pandemia y todo eso, pero haciendo un análisis un poco más profundo de qué haces, quién eres, cómo te comportas como simple mortal. Hemos decidido por aquí abrir un tema que se llama la responsabilidad social y tratar de ir un poco al fondo de esta situación. Pasa no solamente ahora la pandemia, sino más bien la pandemia nos sirve para llevar a cabo todo un análisis como un reflejo de todo aquello que ya anteriormente eras, o más bien lo que siempre ha sido el mexicano en general. Entonces, en base a esto, mi buen Rubén, empezaré planteándote alguna situación, como siempre, con el gusto de reflexionar, hermano, y de que quienes nos escuchan y quienes nos ven, bueno, pues puedan con nosotros también empezar a reflexionar y a ver o a preguntarse qué es lo que está pasando con su mundo, con su alrededor, como un simple mortal. Mi buen Rubén, en esta cuestión de responsabilidad social podríamos hablar que el mexicano en promedio tiene responsabilidad social, y con esto quiero referirme específicamente a el cómo se comporta con respecto de sus semejantes. Ya no él en su persona, quizá un poco en la cuestión de su familia o un poquito en su entorno, sino en realidad en todas estas relaciones sociales que llevan y que conllevan, y cómo es que en esta pandemia se puede reflejar ese comportamiento social o esa responsabilidad social, mejor. Sí, bueno, de entrada lo primero que hay que ver y aclarar sería pues que no es un juicio hacia nadie, ni mucho menos, simplemente es como una percepción muy general, ¿no? De lo que somos realmente como sociedad, lo que es nuestra percepción de lo que somos a través de la responsabilidad. Creo que esta pandemia nos ha enseñado a que el impacto que puede tener mi comportamiento hacia el exterior, pues es más allá de lo que nosotros podemos querer imaginar. A raíz de lo que estamos viviendo estos días, pues se nos ha dicho mucho de que pues podemos ser portadores del virus sin darnos cuenta y contagiar a decenas o centenas o inclusive miles de personas, ¿no? Si no actuamos con responsabilidad, si nos quedamos en casa, si no guardamos la sana distancia, ¿no? Todo este asunto. Pero precisamente es lo que nos ha venido a enseñar, ¿no? O sea, realmente antes de la pandemia creo que no dimensionábamos que nuestros actos y nuestras actitudes, nuestros hechos, tienen un impacto en la sociedad, ¿no? Independientemente de que sea un virus o no, una pandemia o no, la realidad es que lo que nosotros hagamos como personas, pues va a tener un impacto en mi comunidad, va a tener un impacto en mi ciudad y va a tener un impacto a nivel nacional y mundial. Aunque pareciera exagerado, no lo es, porque vivimos en este mismo planeta y de alguna manera todos estamos interconectados, más aún ahora con todo esto de las redes sociales y cómo está el asunto de conectividad, pues más que en cualquier otra época estamos muy interrelacionados y muy interconectados. Entonces, no dudemos que nuestra actitud, que nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestros hechos, pues tienen un impacto positivo o negativo en nosotros mismos y al mismo tiempo en nuestro entorno. Ok, entonces, si lo tomamos desde el punto de vista, todo aquello que yo haga, todos mis actos tienen consecuencias. A toda acción, una reacción. Y lo decías a nivel personal, a nivel familiar, a nivel tu ciudad, pues, tu municipio, tu ciudad, tu estado, tu país y ahora el mundo. Porque si a alguien
se le ocurrió, si es que esa es la teoría y esa era la cuestión, comer murciélagos con ciertas características y esas cosas, y un virus normal de gripe, como es el coronavirus, mutó a COVID-19, su acto ya tuvo una consecuencia mundial. Ya sea eso o ya sea algo hecho por los chinos o por Estados Unidos o por sabrá Dios qué. Pero ese acto ya tuvo una consecuencia mundial de pérdida de vidas y de una cuestión pandémica. Pero específicamente yéndonos a algo un poquito más en el país y sobre el comportamiento específicamente de nosotros mexicanos, tendríamos que poner sobre la mesa el hecho de que hasta dónde eres consciente de los actos que haces y hasta dónde estos pueden tener repercusiones. Y en base a eso, entonces, puedes vivir en un comportamiento que tenga que ver con principios y valores y con la propia educación. Esto es, si anteriormente de una pandemia, de cualquier otra cosa, de pronto vemos gente diciendo en la calle, bueno, hay que desobedecer la autoridad, dígase, por ejemplo, profesores que entonces van y toman vías de comunicación, la autoridad tampoco hace lo correspondiente, hay quien hace marchas, hay quien hace pintas, hay quien destruye, hay quien... Este es un comportamiento que trae consecuencias, quien sea. Parecería que entonces hay quienes deciden realizar un comportamiento de tal manera que saben que o no trae consecuencias o que esas consecuencias no pueden ser castigadas. Pero porque sean castigados o no, o tengan o no una consecuencia, hay gente que decide hacer ese tipo de comportamientos. No tiene una responsabilidad. Yo te preguntaría, Rubén, si es viable o cómo es este conjunto de decisiones que la gente toma como responsabilidad social. Esto es, hay quienes deciden comportarse de tal manera y en contra de la autoridad, las leyes, las gentes, las cosas, lo establecido y algunas otras situaciones. Y hay quienes, hombres libres y de buenas costumbres, que deciden entonces o tienen una obligación de llevar a cabo las cosas, obedecer a una autoridad, las leyes y parte de lo establecido para efectos de guardar un orden. Y lo vemos hoy en la pandemia. Si no guardas un orden de acuerdo a las leyes, entonces tiene consecuencias. ¿Cómo pudieras empezar a plantear algunos ejemplos sobre eso? Bueno, de entrada, hablando, por ejemplo, sobre las manifestaciones, marchas, tipo de cosas, independientemente que el origen sea legítimo o no, porque no vamos a entrar en esa parte, cada quien, yo sí estoy y estoy plenamente convencido de que pues, las manifestaciones son consecuencia de un hartazgo de un grupo de personas, de un hartazgo social. Y bueno, el origen en sí de lo que pudiera ser una manifestación o cualquier otro tipo de situación social puede ser legítimo. Pero como bien mencionas, legítimo o no, acarreará consecuencias, ¿no? Debe de acarrear consecuencias, ya sea positivas, en las que se te escuche y puedas llegar a una solución del problema del que estás manifestando, o bien, si transgredes y traspasas esa línea legal o esa línea, digamos, ya también en situaciones meramente ilegales, pues entonces también habrá una consecuencia para ti negativa, ¿no? ¿A qué voy? Bueno, pues si tú transgredes la ley, pues obviamente debe haber consecuencias, ¿no? Ya sea administrativas o penales o qué sé yo. O sea, ya esas son cuestiones totalmente de otro tipo de juicios que nosotros no estamos haciendo y no somos quienes para hacerlo. Pero sí creo que lo que nosotros en nuestro andar por el mundo, lo que hagamos va a traer consecuencias. Pongo un ejemplo. En la oficina, simplemente, los que somos o fuimos alguna vez godines, pues tú sabes que si alguien se enferma, legítimamente o no, el hecho de que falte a su trabajo, pues va a traer consecuencias.
Ahora, ¿puede estar enfermo realmente? Sí o no. Porque luego también pasa que pues, te haces el enfermo para no ir a trabajar porque pues te fuiste de parranda un día antes y pues no andas en condiciones de ir, entonces ya caes en una situación de irresponsabilidad. Pero aunque aún y con que estés legítimamente enfermo, va a haber una consecuencia. Podrás justificar tu falta, podrás asistir al servicio médico que necesites ir, y bueno, ya será cuestión ahora sí de si eres honesto contigo mismo o no, el hecho de que mientas o que realmente estés enfermo. Pero hay una consecuencia, legítima o no, la enfermedad, la Okay. consecuencia va a existir porque tú faltaste a tu trabajo y entonces alguien más va a tener que hacer ese trabajo de ese día o 2 días que faltaste, o se va a quedar ahí, se va a acumular y cuando llegues pues lo vas a tener que realizar. Entonces, Okay. a ese nivel, digamos, micro de oficina, podemos ver que hay consecuencias en lo que tú puedas hacer. ¿Qué tan responsable eres? Vas a llegar, vas a cumplir con tu trabajo, te vas a poner al corriente y no pasó nada. O bien, vas a poner pretextos, es que estaba enfermo, es que me sigo sintiendo mal, y entonces empiezas a aplazar y aplazar y el trabajo va a crecer y va a crecer. Entonces es una bola de nieve. Aquí lo interesante es qué tan responsable eres tú con esos Uh-huh. actos que ocurrieron y que, bueno, trajeron consecuencias. Entonces, en esas consecuencias, ¿cómo vas a actuar tú? ¿De manera responsable o de manera totalmente irresponsable y hasta cierto punto Cínica. exacto? Cínicamente decir, bueno, pues no pasó nada, total me enfermé, y si ya lo hizo, ahora, si ya lo hizo alguien más, le empiezas a hallarle el modito y entonces ya vuelves a faltar todo día, al cabo no pasa nada, fulanito lo va a hacer, y entonces empiezas a cargarle la mano, ¿no? Pero el problema es cuando tú no te haces responsable de lo que tú estás haciendo, y entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Que cuando algo salga mal, ¿qué vas a hacer? Ah, no, pues vas a aventar culpas. Es que él no lo hizo bien. Es que él no me dejó. Es que me enfermé y no pude. Y entonces empiezas a buscar excusas y no te responsabilizas de lo que realmente debes de hacer. Lo mismo pasa en la sociedad en su conjunto y a gran escala. Puedes hacer una manifestación legítima o no y puedes tener el eco que esperas, pero si después de eso no te haces responsable de lo que estás pidiendo y de lo que estás solicitando, pues las consecuencias van a llegar. Entonces, o te responsabilizas como tal y tomas acción, o vas a seguir echándole la culpa al gobierno, vas a seguir echándole la culpa al vecino, vas a seguir echándole la culpa porque pasó la mosca, pero nunca te vas a hacer responsable de lo bueno y de lo malo que tú hagas. Sobre todo de lo Ok. malo, ¿no? Porque Está cuando todo lo malo. es lo bueno, pues hasta nos andamos parando el cuello, incluso hasta cuando no lo hacemos nosotros, ¿no? Eso también Claro, es muy común. Entonces, bueno, claro. hicimos bien el trabajo, bien equipo, pero cuando sale mal, pues es que toda la demás son una bola de ineptos, ellos, porque yo les dije cómo no lo hicieron, o porque yo sí hice lo que me tocaba y entonces, pero los demás no, pero los Ok. demás dicen lo mismo, entonces no hay una responsabilidad y una corresponsabilidad como equipo en una oficina, en una casa, inclusive en lo familiar, y pues ya no hablemos de una ciudad o de un Un gobierno. colectivo o de un gobierno, ¿no? O de un gobierno. Entonces, Rubén, la situación es que cuando no te responsabilizas de tus actos, esto en razón, una, ya sea de tu educación o bien porque quien debe dirigir, sancionar o hacer reales o visibles esas consecuencias de tus actos no lo hace. Esto Uh-huh. es, ya sea en el trabajo, no pasa nada, y si pasa, pues siempre puedo echarle la culpa a alguien más, o alguien pagará los platos, o si cometo delitos y esto, y si no se castiga y si no se hace, entonces vas mostrando que tus actos no tienen consecuencias, no como deberían de tenerlas, y eso puede hacer irresponsable a mucha gente. Ojo, hay quien también decide ser responsable, y eso es por cuestión de principios, de valores y de educación. ¿Estaríamos de acuerdo en eso? Sí. Hoy se ve reflejado, entonces,
en esta sociedad mexicana como tal, el hecho de que, y ahora sí vamos un poquito a la cuestión de la pandemia, si anteriormente decías, me encontré al federal, al preventivo, o al estatal, o al que sea, y no me hizo nada, a mí me la vienen flores. Y no tiene consecuencias. Pareciera que de pronto te estás vanagloriando de que puedes hacer o llevar la contra porque sabes que no trajo consecuencias y buscas esa parte. Al día de hoy, este comportamiento no eres responsable. Hay gente pues que es muy responsable, está en su casa, se queda, hace, cumple, guarda su sana distancia, va a las horas que considera. Si ve que en una tienda te están dando un letrero donde dice que únicamente pueden entrar 2 y ve que hay 2 gentes, se espera afuera, se espera, toma su lugar. Hay gente que no, hay gente que no repara en eso, hay gente que no le interesa, hay gente que definitivamente se burla, no cree en las indicaciones o no las quiere seguir, y esto simple y sencillamente porque incluso cree, sostiene o no le interesa que hoy la decisión que está tomando trae una consecuencia directa. Puede enfermar gente. No solamente gente allá afuera, sino también enfermar a su familia. Y ojo, hoy hasta dónde traería consecuencias. Espero que esta pandemia no tenga consecuencias directas porque hoy no depende de personas, sino de cuestión de sanidad y de cuestión de orden para que se cumplan o se tengan las consecuencias de tus actos. O sea, si alguien se pone a hacer fiestas en su casa, a recibir al compadre en su casa, o se pone va a la tienda o va al supermercado y no cumple la distancia, no cumple con las normas, no cumple con las reglas, sigue paseándose, sigue haciendo sin cumplir. Espero que no le traiga consecuencias directas de decir, por mi descuido, traje enfermedad a mi casa, traje alguna situación o contagié, hice y bueno, algunas otras situaciones por ahí que de pronto ya ha pasado. ¿Será esta la forma en la que tengas que ordenarte? ¿Será necesario que al ser humano le tengas que enseñar por la mala, como aquella de no pizza de enfrente? Uh-huh. Mira, hay una situación. El problema es que cuando no vemos las consecuencias directas, no creemos, ¿no? Entonces, ha habido personas, inclusive que han sido directas, responsables directamente de contagios, de gente en el hospital, inclusive de muerte, y no se han dado cuenta. No saben que ellos fueron los portadores de eso. No lo saben. Okay. Y yo creo que nunca lo van a saber. No sabemos incluso si nosotros en algún momento pudimos haber sido portadores de. Nosotros estamos resguardados, estamos en casa, pero hay mucha gente que está actuando, como bien mencionas, irresponsablemente. Inclusive hay muchos que son asintomáticos, que tuvieron la enfermedad, que se curaron y que ni siquiera pensaron que tuvieron esta enfermedad. ¿A cuántos no pudieron haber infectado después? Y no lo saben. Y entonces caen en la situación de, es que ya ven, no existe, no pasa nada. Eso son mentiras del gobierno y son mentiras de los medios y son mentiras de los capitalistas que lo único que quieren es hacerse más ricos. Tal vez el origen sea cierto todo esto que se dice, ¿no? Tal vez no sea cierto, tal vez sí, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estamos viviendo en una situación de pandemia real. Insisto, el origen, ¿Sí? puedes tener muchísimas aristas, muchísimas, pero Y las las consecuencias, aquí están. Y aquí están las consecuencias, las estamos viviendo. Pero el hecho de que no las veas no quiere decir que no existan. Y entonces no puedes actuar de una manera tan irresponsable por el simple hecho de que es que no, ¿ves? No pasa nada. Ya salimos una vez y no nos enfermamos. Pues vamos a salir otra vez. Y vamos a salir otra vez. Y vamos a salir otra vez. Y en ese salir y salir y salir, a lo mejor tú o nadie de tu familia se contagia. Y vas a seguir en esa situación de, ven, no pasa nada. Cuando en realidad
no sabes si tú fuiste factor para ir a contaminar a 2, a 3, a 5, a 10 personas. Que de esas 2, 5 o 10 haya una o dos fatales, ¿no? Por ejemplo. Y tú nunca te diste cuenta de que por tu irresponsabilidad alguien sí tuvo consecuencias graves. Ok, entonces para englobar esta parte y también ir más o menos concluyendo, la cuestión de la responsabilidad social, la pandemia permite reflejar de manera más clara esta parte de la responsabilidad que hay por parte de mucha gente, así como la responsabilidad por parte de muchísima gente más. No creo que hay más la gente responsable que la irresponsable, afortunadamente. Como siempre hemos dicho, ¿no? Pero Los buenos somos más, ¿no? sí, 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 definitivamente. Pero entonces tiene que ver con una cuestión de educación y principios, Rubén, o sea, desde antes, porque desde antes estás acostumbrado a faltarle el respeto a la autoridad, al gobierno, a las cosas, sirva o no, funcione o no, sean malos o no, o sea, estás en esta cuestión desafiante y esto solamente es una consecuencia o la pandemia nos permite ver de manera más directa qué cosa es lo que está sucediendo con la gente. O sea, refleja de manera inmediata lo irresponsable que eres socialmente. ¿Es así, Rubén? Y lo hemos dicho en varios videos, ¿no? O sea, esta parte ha sacado lo mejor y lo peor de las personas. Y al final de cuentas, pues eso no es más que reflejar la realidad de lo que somos, ¿no? Y creo que como sociedad, en términos generales, hasta que no vemos las consecuencias, lo hemos dicho también, por ejemplo, en un terremoto, hasta que no vemos que se cayó una casa, hasta que no vemos que hay gente debajo de los escombros, nos movemos y actuamos. Y somos muy solidarios. Claro. Pero cuando vemos algo tangible tan fuerte, ¿no? Ahora con la pandemia, como es algo microscópico, como es algo que no vemos, o sea, somos personas que hemos tenido la fortuna de poder estar en casa resguardándonos. También queremos reconocer y queremos decirlo. Hay gente que no se puede dar ese lujo y tiene que salir a trabajar y tiene que salir a hacer cosas. Bueno, pues lo hace con todo el riesgo y hay mucha gente que sale asustada y que sale con miedo, pero que la necesidad es mayor que eso, ¿no? Entonces, a ellos también, pues se les reconoce, no, lejos de reprochárseles, al contrario, son personas que incluso muchas de ellas están trabajando para que esto no crezca más todavía, ¿no? Claro, no, hay un Entonces, reconocimiento para todos ellos. estamos hablando totalmente de gente que sí no le importa, que sí le vale, que sigue saliendo, que sigue haciendo reuniones, que sigue haciendo su vida como si nada pasara. Pero es porque las consecuencias como tal no las vemos de una manera tan tangible y entonces creemos que son irreales. Pero eso no nada más es en la pandemia, lo hemos hecho toda la vida. Y no somos responsables. Entonces, como Santo Tomás, ¿Cómo? como Santo Tomás, entonces, hasta no ver, no creer, y hasta no Exacto. tener una consecuencia, por eso entonces hago las cosas. El problema es que las consecuencias, cuando llegan, muchas de las veces ya es demasiado tarde para poder corregir las cosas. Y entonces ya no hay vuelta atrás. No somos prevenidos, no somos precavidos. Y entonces vivimos en una situación que hasta que pasan las cosas, es cuando, chin, hubiera hecho. Entonces, yo creo que en este caso en particular, sí vale más ser exagerado un poquito, tampoco caer en la psicosis colectiva, ¿no? Tampoco caer en el otro extremo, pero sí ser muy precavidos, ser muy cautelosos y pecar un poquito de exagerados, ¿no? A que luego No hace estemos, daño. así es, a que luego estemos pues lamentando consecuencias ya sea en nuestro círculo cercano o en un círculo secundario, ¿no? Entonces, esto nos invita pues a ser más responsables, no solamente en la pandemia, sino después de, como ciudadanos, como individuos, como jefes de familia o como hijos o como trabajadores o como estudiantes o en todo y si cada uno de los lugares en los que nosotros nos desarrollamos, debemos de entender que lo que hagamos o dejemos de hacer, en donde estemos, va a tener consecuencias, positivas o negativas, pero todo tiene consecuencias y eso pega
en nosotros y en lo colectivo. Ok, como efecto mariposa, entonces, sin mayor problema. Mi buen Rubén, para cerrar, entonces podríamos concluir que el hecho de la responsabilidad en tus actos, en tu persona, lleva también entonces a ser consciente de lo que haces y lo que puedes causar, y eso te serviría entonces, o nos sirve a nosotros, para poder ser responsables y conscientes de tus actos, para ver las consecuencias que estos traen, entonces actuar en relación a esa situación. Cuando eres inconsciente, por eso te dicen, ¿cómo eres inconsciente? ¿Cómo eres irresponsable? Porque no alcanzas a ver hasta allá lo que puedes causar y lo que puedes hacer. Aquel que toma se pone totalmente ebrio, choca y mata. Aquel que hace tantas cuestiones porque es irresponsable, podríamos concluir que entonces es una cuestión de vivir como un simple mortal, no tienes que ser nadie más, es ser responsable, consciente de lo que haces, de quién eres y las consecuencias que pueden o deben traer, y en base a eso regir entonces tus actos, mi Rubén. Así es. Entonces, pues muchas gracias, Cristian, por compartir una vez más tus ideas y permitirme ser parte de estas locuras una vez más. También gracias, a todos los que nos ven, nos escuchan, muchas gracias. Les recordamos nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, como Dos Simples Mortales, en Twitter como @simples2, en Twitch estamos como Simples Play, en Himalaya también tenemos nuestros podcasts como Dos Simples Mortales, y en Radio Anco, en Facebook también tenemos nuestro programa de radio todos los viernes a las 10 de la mañana en vivo, y bueno, igual que en YouTube, pues los videos quedan grabados para que los puedan ver y disfrutar cuando ustedes gusten. Entonces, muchas gracias a todos por valorar su atención, por seguirnos. Por favor, los que no, suscríbanse al canal, piquen a la campanita para que les avise cuando tengamos material nuevo. Y pues no nos queda más que recordarles que somos Dos Simples Mortales con muchas preguntas y pocas respuestas. Buen día para todos.